Nos encontramos aquí con un problema de inducción electromagnética. En el apartado A nos dice que tenemos una espira circular y un conductor rectilíneo que están colocados en el mismo plano y tenemos que deducir si se produce corriente inducida cuando se va moviendo la espira en dos direcciones diferentes. En el apartado B, bastante interesante el apartado porque tenemos una espira con un lado que sería este de aquí, que sería un lado móvil, por lo cual la superficie va modificándose y tenemos que deducir cuál es el valor de la fuerza electromotriz y en qué sentido se induce la corriente eléctrica. En el apartado A tenemos un hilo conductor y en el mismo plano está colocada una espira circular que se va a acercar hacia el hilo conductor y tenemos que deducir si se produce una corriente inducida en la espira. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la ley de Biot-Savart, que nos dice que un hilo conductor, porque le circula una corriente, va a crear un campo eléctrico que sería igual, el módulo, ahí lo tenemos, vamos a ponerlo aquí para tenerlo para más adelante, nu sub 0, permeabilidad magnética del medio por la intensidad de corriente que pasa por el circuito, partido por 2 por pi y por d, que es la distancia que separa la espira del hilo conductor. Además, para tener en cuenta la dirección y el sentido, la dirección va a ser perpendicular estará ahí contenido con el plano perpendicular al hilo conductor, que sería este plano que habría aquí, pues estaría contenido en ese plano. Y también tenemos que tener en cuenta el sentido, que sería el que nos indica la regla de la mano derecha. Cogemos el hilo conductor con la mano derecha y los dedos, con el dedo pulgar señalaremos la intensidad de corriente y los dedos nos marcarán hacia dónde iría el campo. Luego, en este lado del hilo conductor iría hacia adentro del papel y en este lado de fuera de la izquierda iría hacia afuera. Y en la espira, que es lo que nos interesa, las líneas de campo irían hacia adentro. Para deducir la aparición de una corriente inducida, nos vamos a basar en la ley de Lenz-Faraday, que nos dice que aparecerá una corriente inducida cuando se produzca una variación del flujo que atraviesa la espira. Recordamos que la expresión del flujo era flujo magnético igual al B, campo magnético, por S, superficie, por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, el vector campo y el vector superficie. La superficie de la espira y el coseno del ángulo, es decir, el ángulo que están formando los dos vectores, no se modifica. Sin embargo, tenemos que pensar qué es lo que va a pasar con el campo magnético. Al ir acercándose la espira al hilo conductor, la distancia va a disminuir y al disminuir lo que va a pasar es que el campo magnético aumentará. Un aumento del campo magnético inmediatamente, según la expresión que acabamos de ver del flujo, nos dirá que el flujo magnético va a aumentar. Y en el momento que se produce una variación del flujo, ya podemos deducir que va a aparecer una corriente inducida, que es la única condición que tenemos que poner para que se produzca una aparición de corriente inducida. Y ahora la corriente inducida va a intentar oponerse a la modificación del flujo que nosotros hemos hecho. Si lo que está pasando es que está aumentando el flujo, va a intentar que este flujo disminuya, y para que disminuya el flujo creará líneas de campo en sentido contrario al que nosotros tenemos. Es decir, dentro de la espira se crearán líneas de campo, si las líneas van para adentro, pues crearán líneas de campo que vayan hacia afuera. Y teniendo en cuenta la ley de Biot-Savart, vemos que para que el campo vaya hacia afuera dentro de la espira, señalando con el dedo pulgar la dirección de la corriente y con el resto de los dedos que tienen que estar dentro de la espira saliendo hacia afuera, pues tendremos que la corriente sería una corriente en sentido antihorario. En el segundo caso de este apartado A nos plantea que la espira se mueve paralelamente al hilo conductor. En este caso lo que tenemos que tener presente sería que el campo va a permanecer constante, dado que la distancia entre el hilo conductor y la espira va a permanecer constante. También la intensidad de corriente es uniforme, por tanto vamos a tener que el campo no se modifica, tampoco la superficie, tampoco el coseno del ángulo, y esto entonces lo que nos llevará será a ver que el flujo va a ser constante. Y cuando no se produce variación del flujo, tendremos que no existe corriente inducida. En el apartado B nos dice que tenemos una espira rectangular con uno de los lados que es móvil, que sería este de aquí, que se va desplazando hacia la derecha. Y nos dice que tenemos que ver cuánto vale la fuerza electromotriz inducida y tendremos también que ver luego más adelante el sentido de la corriente. Vamos a ver primero la fuerza electromotriz. Aplicando la ley de Lenz-Faraday, sabemos que la fuerza electromotriz inducida es menos derivada del flujo con respecto al tiempo. Esto sería igual a menos derivada con respecto al tiempo del flujo, que sería B por S por el coseno del ángulo que forman.
Vamos a sacar de la derivada, vamos a sacar lo que es constante, que sería el campo y el ángulo que forman, y por tanto sería menos b por coseno de alfa por la derivada de la superficie con respecto al tiempo, que es lo que realmente va a hacer que se modifique el flujo que atraviesa la espira. Entonces vamos a ver primero cómo calcularíamos la superficie de la espira. La superficie, al ser un rectángulo, es igual a un lado por lado. Un lado es fijo, que vale A, y el otro inicialmente vale x sub 0, pero se va a ir modificando. Y se va a ir modificando de la siguiente forma. La x, que sería la longitud de ese lado, de este lado de aquí, sería igual a lo que vale inicialmente, menos, porque se va a ir acortando el brazo ese de la espira, la distancia que recorre. La distancia, como va con un movimiento rectilíneo uniforme, sería igual a v por t. Es decir, que sería igual sería x sub 0 menos la velocidad con la que se mueve, que te dice que vale 0,2 por el tiempo. Este sería entonces la superficie, sería por x, y esto sería igual a 0,15, que es lo que vale el lado A, por x sub 0 menos 0,2 t. Y esto sería igual a 0,15 x sub 0 menos 0,03 t. Y este sería entonces el valor de la superficie expresado en metros cuadrados. Si nosotros vamos a hacer ahora la derivada de esto, sustituyendo la fuerza electromotriz inducida, sería igual a menos el valor de la B, que habíamos dicho que valía 2 teslas, por el coseno del ángulo que forman. En este caso sería perpendicular. Acordaos que la superficie se representa mediante un vector perpendicular. Entonces los dos vectores serían paralelos, el vector B y el vector S, y por tanto sería el coseno de 0 grados por la derivada con respecto al tiempo de la superficie, que hemos dicho que vale 0,15 x sub 0 menos 0,03 por el tiempo. La derivada de esto sería igual, sería menos 2 coseno de 0, que vale 1. Y ahora la derivada con respecto al tiempo, si nos fijamos en que x sub 0 es un valor constante, la derivada será 0, y por tanto sería la derivada de menos 0,03t, que sería 0,03. Y por tanto, de aquí sacaremos que la fuerza electromotriz inducida sería 2 por 0,03, que sería 0,06 voltios. Sería un valor constante de fuerza electromotriz de 0,06 voltios. En la segunda parte de este apartado B nos dice que calculemos cuál es la intensidad de corriente y que razonemos cuál es el sentido de la corriente inducida. Para la primera parte tenemos que tener presente la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje que tiene un circuito es igual a la intensidad de corriente que lo atraviesa por la resistencia. Entonces despejamos la intensidad, que sería igual al voltaje dividido entre la resistencia. El voltaje lo acabamos de calcular ahora mismo, que es la fuerza electromotriz inducida, que vale 0,06. Dividido entre la resistencia, que nos dice el enunciado que vale 50 ohmios, y cuando hacemos esto nos sale 0,0012, y como se trata de una intensidad de corriente sería en amperios. Y finalmente nos dice también que deduzcamos cuál es el sentido de la corriente. Y para eso vamos a recordar que la ley de Lenz-Faraday nos dice que aparecerá una fuerza electromotriz, aparecerá una corriente inducida cuando se produzca una variación del flujo que atraviesa la espira. Recordamos que flujo es igual a B por S por el coseno del ángulo que forma. Al moverse para acá este ramal del hilo conductor, lo que va a hacer es que la superficie va disminuyendo, por lo cual el flujo va a ser cada vez más pequeño. En el momento en que se produce una variación del flujo, ya sabemos que va a aparecer una corriente inducida. Esta corriente inducida va a intentar oponerse a la variación del flujo que se ha producido. Si ha disminuido el flujo, va a intentar que aumente el flujo que atraviesa la espira. Y para eso va a crear líneas de campo en el mismo sentido que la del campo ya existente. Es decir, como el campo viene para fuera del papel, va a crear líneas de campo que vengan en este sentido. Y aplicando la ley de Biot y Savart, en el que nos dice cómo serían las líneas de campo que crea una corriente, veremos que cogiendo con la mano derecha el hilo conductor para que los dedos dentro de la espira nos saquen la línea de campo hacia afuera,
necesita que la intensidad de corriente o que la corriente se vaya en sentido antihorario.